fuerte, amén. Es un tema creo que muy interesante y que estará, yo espero que esté hablando a nuestras vidas, que podamos estar teniendo el entendimiento y que podamos nosotros ir descubriendo, amén, la importancia de vestirnos de la armadura de Dios. Eh, el miércoles que comenzamos con esta enseñanza, amén, te explicaba yo, aleluya, que cuando hablamos de la vestidura de Dios, amén, no estamos hablando de algo externo, amén, no estamos hablando, aleluya, de que Dios esté enfocado, amén, en la vestimenta que tú y yo usamos para cubrir nuestro cuerpo, sino que nuestro Dios, hermano, tiene un interés, aleluya, más relevante, más eterno, y que las vestiduras de las que habla la Biblia en Efesios, donde tomamos nuestra escritura principal, amén, está, aleluya, basada en que Dios está en la intención, amén, de tratar con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Así que quiero que veamos, aleluya, en el libro de Génesis, amén, capítulo 3, versículo 21, esta escritura y me ayude a orar. Dice la palabra de Dios, ¿está ahí? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor. Muchas gracias esta mañana por su palabra, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar, que ha sido traída por su Espíritu Santo. Le ruego, mi Dios, que la toque, que le abra su entendimiento, Señor, y que sea su Espíritu Santo quien le enseñe, Dios, aleluya, toda la obra gloriosa que usted ha hecho por nosotros para vestirnos. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Hermano, en el versículo 21 nos dice la palabra de Dios que el Señor, aleluya, hizo para Adán y Eva, para el hombre y la mujer, túnicas de pieles y los vistió. Este versículo, hermano, antecede a la expulsión del hombre, aleluya, de lo que era el paraíso en el que vivían. Pero antes de que ellos fueran expulsados, la Biblia nos dice en esta porción del versículo 8 al 11, amén, que Dios venía como venía todos los días a ver a Adán y a Eva, y que ellos, hermano, vivían en una condición donde ellos estaban desnudos, pero no lo sabían por causa de que hasta en ese momento, antes de comer del fruto que se les dijo, no comieses, aleluya, hasta antes de ese día, ellos permanecían, hermano, en un estado, aleluya, de santidad, pertenecían, hermano, a la mente de Cristo, pertenecían, hermano, a ver como Cristo veía, de tal manera que ante sus ojos, para Adán nunca Eva estuvo desnuda y para Eva nunca Adán estuvo desnudo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que cuando se comete el primer pecado hablado en la Biblia, que es la desobediencia, los hombres descubren a través de la introducción del pecado en sus vidas, aleluya, la desnudez del otro. Es decir, si yo tomo ahorita un bebé, hermano, y lo vemos desnudo, ese bebé no tiene ningún problema, aleluya, con estar desnudo ante cualquier persona. Algunas personas, amén, que han crecido, caen en la vergüenza cuando encuentran a una persona más adulta y la persona adulta les dice, uy, yo te bañé cuando eras bebé. Y entonces aquel joven o aquel dice, ay caray, pues ya te da pena, ¿no? Dices, esta persona me bañó y tiene 30 años que no la veía y resulta que ahora me dice que me vio desnudo.
¿Estás aquí? ¿Por qué, hermano? Porque la desnudez, aleluya, de la cual la Biblia habla y por lo cual queremos hablar respecto a las vestimentas de la armadura de Dios, es que tú y yo tenemos que entender por qué hoy usamos ropa normal. Porque nuestra mente no sería capaz de mirar a alguien desnudo, incluso semidesnudo, sin que su mente, hermano, venga al pecado, sin que su corazón lo tiente al pecado. Así que hoy nosotros usamos vestimentas porque desde el día en que Adán y Eva pecaron y por consecuencia el hombre viene de una descendencia caída, es que tú y yo usamos ropas como las que usamos hoy. Sin embargo, el Señor no solamente está, hermano, aleluya, en la intención de que nosotros no estemos, aleluya, en la procuración de un mal pensamiento. Lo que el Señor hace aquí, hermano, y lo que la Biblia nos muestra es algo bien glorioso, porque Jehová, el Señor, lo que podría haber hecho era haberlos expulsado por consecuencia de su pecado en la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, nos dice la Biblia que a Dios no le plació, hermano, aleluya, sacar a Eva y a Adán del paraíso y ponerlos en el mundo para que fueran expuestos ante otras personas en esa desnudez. Y tú y yo tenemos que mirar por qué Dios está más interesado en que nuestra desnudez no sea descubierta que en nosotros mismos. Nosotros tenemos un estado muy hermoso, con playas muy paradisíacas, y hay una playa, hermano, aleluya, que es una playa nudista. Y ahí van las personas, entiendo que van, hermano, no porque no sean mal pensadas, sino son personas que creo que van más en la intención de alimentar, aleluya, el pensamiento, amén, más en la intención de alimentar, hermano, sus concupiscencias, que realmente ser personas tan libres y no ser morbosas. Claro que no. Pero seguro estoy que algunos de nosotros o todos nosotros no podríamos estar como tal, quizá en una playa así, por causa del pudor. Y porque algunos de nosotros, hermano, podríamos, aleluya, sentirnos avergonzados ante muchas personas por el hecho de estar desnudos. Así que lo que pensó Dios es decir, no voy a exponer, aleluya, en su condición natural y caída al hombre, aunque han pecado contra mí, y quiero vestirlos. Y esta parte, aunque para ti, para mí podría sonar muy normal y nada relevante, tiene inherentemente, hermano, el sacrificio al cual Dios hace alusión para toda la humanidad. El versículo 21, quiero volverlo a leer, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió para que haya pieles, para que una persona pueda usar pieles de un animal. ¿Qué tiene que haber antes de eso, hermano? Muerte, sacrificio. Es decir, yo no puedo traer la piel de un animal que no haya muerto. ¿Estás acá? Así que lo que nos muestra la Biblia, hermano, en este pequeño versículo, aleluya, es que Dios tuvo que sacrificar a alguien, tuvo que derramar la sangre de alguien para cubrir la desnudez del pecador. Es que Dios, hermano, prefirió, escúchame bien, sacrificar a aquel que no había hecho nada para cubrir la vergüenza de los que sí lo habían hecho. Este pequeño versículo, hermano, nos muestra el inmenso amor de Dios por la humanidad, porque es así como Dios actuó con toda la humanidad al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz y entonces poder vestirnos, hermano, de dignidad y de honra. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, menciona, aleluya, dentro de su estructura, dice, vístanse de vestiduras blancas para que ustedes no estén en vergüenza. Tomen vestiduras que les quiten la vergüenza que hay en sus vidas. Y esto es algo muy interesante y muy importante, porque sabes, esa es la causa de que muchos de nosotros podemos caminar con la frente en alto, o que podríamos, hermanos, sentirnos nuevamente limpios y dignos por causa del sacrificio de Cristo. Muchas personas no entienden por qué alguien como nosotros que vivíamos en el pecado, por qué alguien como nosotros que presumían del pecado, hoy podamos estar en una calle dando un folleto y compartiéndole a alguien del evangelio, porque esas personas no entienden, aleluya, el sacrificio de Cristo, quien nos vistió con una nueva justicia, quien nos vistió, hermano, aleluya, quitando nuestra vergüenza.
¿Estás aquí? Hablar de la vestidura de Dios, hermano, es hablar de que Cristo tuvo que morir en nuestro lugar para poder ser presentados de una manera que jamás podríamos haber nosotros obtenido por nuestras propias obras. El libro de Efesios, capítulo 5, ¿me está siguiendo? Efesios 5. Versículo 5, Efesios 5, capítulo 5, versículos 25 al 27. Y aquí hay una parábola, amén. Aquí, hermano, hay una figura importante. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y está tomando, hermano, uno de los vínculos más fuertes y más sagrados que tiene la humanidad, que es el matrimonio. Y dice: así como el marido debe amar a la mujer, o como la ama, así Cristo ama a la iglesia. Y escuche esto: y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, lo que tú y yo estamos leyendo en el libro de Génesis, hermano, esa es la obra que Dios hace a través de Jesucristo, vestirnos a través del sacrificio de Cristo, quien dice la Biblia que se entrega para lavarnos de nuestra vergüenza, para lavarnos de nuestro pecado, para purificarnos, hermano, de aquello que hemos cometido contra Dios. Casi, yo diría casi todos nosotros seguramente tenemos una etapa de nuestra vida donde nos da vergüenza hablar de ella. Muchos de nosotros tenemos pensamientos que, si los expondríamos, serían muy vergonzosos. Muchos de nosotros tenemos pecados ocultos que también, si fueran expuestos, serían vergonzosos. Ahora imagínate si estos pecados y estos pensamientos nos avergüenzan delante de los hombres, hermano. ¿Cómo se sentiría el hombre presentado con todo ese cúmulo de pecados sucios delante de Dios, el ser más santo que hay, que existe en el universo? ¿Cómo podríamos sentirnos tú y yo, hermano, si estando en un estado pecaminoso subiéramos al cielo? Eso es algo increíble, porque la Biblia dice que Cristo se entregó a sí mismo para podernos presentar, aleluya, de una forma gloriosa. ¿Quién de nosotros podría presentarse, hermano, de una forma gloriosa? No importa que te vista Carolina Herrera. No importa, hermano, que podamos nosotros acudir a Gucci. No importa a qué diseñador famoso de los 1800, que son los más fuertes que hay y que hasta las fechas, hermano, sus tendencias, aleluya, siguen vistiendo al hombre. No importa quién de ellos te vista, no importa qué perfume puedas usar. Cuando tú estás delante de Dios, aleluya, esas vestimentas quedan, aleluya, en el mismo sentido en el que quedó Adán expuesto cuando Dios vino. Seguro correríamos a escondernos y le diríamos: Dios, no me veas porque soy desnudo delante de ti. Y Dios diría: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Hiciste lo que no debías de hacer? ¿Pensaste como no debías de pensar? ¿Actuaste como no debías de actuar? Quiero que entiendas, hermano, aleluya, que el pecado nos ensucia delante de Dios, pero que Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado para darnos vestiduras nuevas y podernos presentar delante de Dios con las vestiduras de Cristo. Con esas vestiduras blancas que habla el Apocalipsis. Toma esas vestiduras blancas, ponte digno, ponte en un sentir de justicia, no por tus obras, sino porque Él se entregó para presentarte sin mancha, sin arruga, limpio, digno, santo. Y esas vestiduras, hermano, no las hace ningún hombre. Esas vestiduras, aleluya, fueron creadas por Dios a través del sacrificio de Cristo. Y es ahí donde nosotros comenzamos a tener una fe, hermano, bien gloriosa en el Señor, porque sin nuestras vestiduras,
sin estas vestiduras, dice el libro del Apocalipsis también. ¿Y quiénes son estos que están delante de ti vestidos de blanco? Dice, oh, ellos son los que fueron limpiados por la sangre del Cordero. Ninguno de nosotros podría estar delante de Dios, hermano, en su condición natural, sin ser, aleluya, enjuiciado para ir al infierno. La fe cristiana nos promueve, hermano, delante de Dios como personas limpiadas por Jesús. No es hoy nuestra ropa la que nos hace dignos. Lo que nos hace dignos, hermano, es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Estás aquí? En el libro de Juan, capítulo 10, Juan 10, versículos 17 y 18, el Evangelio según San Juan, versículos 10, 17 y 18. Juan 10. A ver, Sammy, ayúdame. ¿Sí está aquí? ¿Me está entendiendo? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Así es. Mira, hermano, Cristo expone la intención del Padre, una intención que no es nueva. Una intención, hermano, que el Génesis nos plasma desde los principios de los tiempos. El Génesis nos dice, oh, y Dios les hizo las pieles, y Dios les hizo vestiduras, y Dios los sacó, no en la vergüenza de su desnudez. Y dice el Hijo, yo voy a poner mi vida porque mi Padre quiere que la ponga. Yo puedo hacer esto en la cruz para redimirte y para darte vestiduras nuevas, limpias y resplandecientes, para que tú seas presentado no en la naturaleza de tu pecado, sino en la sobrenaturalidad de mi santidad. Y cuando tú y yo entendemos eso, hermano, es entonces cuando el hombre decide poder entregarle su vida a Cristo, porque dice, wow, no soy yo, no son mis obras, porque seguramente yo sería condenado nuevamente, pero por causa de Cristo y sus vestiduras, yo puedo, aleluya, presentarme delante de Dios. Podría entrar al cielo, escuche bien, podría entrar al cielo y presentarme delante de Dios sin esconderme como se escondería cualquier pecador. ¿Está aquí? Nosotros tenemos que entender, hermano, que la obra gloriosa de Dios, cuando hablamos de vestimentas, está pensada en la eliminación de la suciedad que causa el pecado en nosotros. Que cada uno de nosotros tiene que entender que esta vestimenta, hermano, nos provee, hermano, aleluya, de algo tan glorioso, tan limpio, tan exclusivo, que solamente puede provenir del mismo Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué he dicho que estas vestiduras, hermano, no son externas? Porque la Biblia es clara. Nosotros fuimos tomados de la tierra y a la tierra volveremos. ¿Estás aquí? Es decir, nuestro buen traje no nos lo vamos a llevar al cielo. Usted quizá hemos sido parte y no sé por qué los seres humanos tenemos esa costumbre, o los mexicanos, no puedo hablar de otros países porque no conozco tanto la cultura, pero yo he tenido pues la mala fortuna de perder gente que amo y las visten mejor que para la fiesta. ¿Sí le ha pasado? O sea, ya ha fallecido y lo visten muy bien. ¿Cuál es la intención? ¿Te has preguntado cuál es la intención de vestir muy bien a un muerto? ¿Se lo ha preguntado o nunca se lo ha preguntado? ¿Sí se lo ha preguntado? ¿Cuál es la intención, hermano? ¿Esposa? Que yo como persona pueda darle lo último mejor de mí. Yo creo, dice mi esposa ahorita, decía que para que Dios nos vea bien, pero has visto esa costumbre, yo no la acostumbro, pero tú has visto esa costumbre que tenemos de hacer una fila e ir a ver al muerto. ¿Sí lo ha hecho o estoy pecando?
Tuve la desgracia de, hace muchos años falleció un primo. Él tuvo un accidente y en el accidente fue tan fuerte que literalmente la palabra es armar. Lo tuvieron que armar y los ponen muy chulitos. ¿Sí me explico? Y entonces cuando pasan las personas, pues quieren ver ahí a alguien, pues bien. Hermano, es que eso no es lo que va a llegar al cielo. No tenemos por qué preocuparnos por qué ropa nos van a poner cuando muramos. Ni siquiera tú tendrías que preocuparte por qué ropa le he de poner a aquella persona que perdí. Lo que tú y yo tendríamos que ver, hermano, es que hoy podríamos ser como esa persona, amén, dentro de un cajón vestidos, pero oliendo, hermano, aleluya, a pecado. Que tú y yo podríamos hoy estar teniendo el mejor perfume sobre nuestras vidas, pero delante de Dios, sin haber aceptado el sacrificio de Cristo, hermano, ser como esa persona que van a sepultar bien vestida, aleluya, que tuvo que ser armada para que a los ojos de los demás, hermano, se quede una buena imagen de nosotros, pero delante de Dios, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Por eso la relevancia del sacrificio de Jesús, porque ya no se trata de lo que soy, sino de lo que Él hace en mí y de cómo Él me presenta delante de Dios. ¿Estás aquí? Porque si tú y yo no miramos este sacrificio, si tú y yo no miramos la intención de Dios usando a su Hijo para que nosotros, hermano, no seamos presentados en la naturalidad de nuestro pecado, en la naturaleza de nuestro ser, sino ahora, hermano, aleluya, expuestos como personas limpias, porque el Padre quiso que su Hijo se sacrificara por nosotros para presentarnos limpios y sin mancha. Al final, esos trapos últimos que vayamos a aportar, hermano, se pudrirán en la tierra junto con nosotros, pero nuestro espíritu subirá, y si nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu no están revestidos del poder del Hijo de Dios, entonces pregúntate hoy, ¿cómo me presentaré delante de Dios sin aceptar el sacrificio de su Hijo sobre mi vida? Eso es lo importante, hermano. No queremos tener una buena imagen de ti al final. Yo por eso no me gusta ir a ver. Mi abuela falleció hace muchos años y me decían, ve a verla. No tengo por qué ver a mi abuela, dije, en un sarcófago ahí. No tengo por qué ver a mi abuela ahí en un cajón, cuando las mejores imágenes que tengo es cuando ella está viva. ¿Estás aquí? Tampoco fui a ver a mi primo y tampoco fui a ver a mi abuelo. No he visto, yo, una persona que fallece, no tengo por qué ir a verla. He acompañado a algunos de ustedes en sus pérdidas y no me he ido a asomar. Y muchos de ustedes, ¿cuántos van con el morbo? ¿Qué es lo que quieres ver? No, lo que ves ahí ya no está. Hermano, vistámonos de la armadura de Dios, vistámonos de las vestimentas que cuando estemos delante de Dios son las que valen, son, aleluya, las que harán la promesa de Jesús de llevarnos al cielo válido. Así que si tú y yo hoy estamos más preocupados por el exterior, yo te diría hoy, tenemos la oportunidad de pedirle a Cristo, vístenos de tu justicia, quítanos la arruga, quítanos la mancha, límpianos para presentarnos delante del Padre, no como nos ven los demás, sino por la obra gloriosa que tú haces en mí. Así quiero ser presentado. Hermano, cuando Adán y Eva salieron vestidos. Salieron sin la vergüenza de su pecado. ¿Estás aquí? Así que imagina tú cómo la gracia y la misericordia de Dios se han extendido hasta estos tiempos, que Dios sigue en la misma situación. Él no está en ningún punto de avergonzarnos por causa de nuestro pecado, sino está en el trabajo diario de vestir nuestras vergüenzas. Él está en el trabajo de quitar nuestra mancha, está en la labor de hacer algo por nosotros para que literalmente podamos nosotros, hermano, aleluya, atender a la dignidad y la justicia que provienen de su Hijo. Así que tú y yo tenemos algo en común, podemos ser limpiados y vestidos por vestiduras, hermano, que tienen que ver con nuestra entrada al cielo. Hoy tú y yo podríamos ser cambiados, mudados de la ropa interna que tenemos por la que Cristo Jesús
provee de tal manera que no sea expuesta nuestra vergüenza. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana. Bueno, ya es tarde. Y vamos a orar. Quiero, antes de que cierres tus ojos, quiero que medites en algo y que lo pienses tú y que tú te lo respondas. Toma tus pecados, piensa en tus pecados un poco. Ahora compáralos con la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Qué hicieron? Comer de un fruto. ¿Sí puede comparar eso? Hermano, si ellos comiendo un fruto, desobedeciendo, se les expulsó, si ellos haciendo lo que no debían de hacer, Dios los vistió y tapó sus vergüenzas, imagínate cuánto ha hecho en nosotros. Porque si yo me comparo con Adán, hermano, no, pues Adán es un santo, aunque haya desobedecido. Porque todos mis pecados, hermano, son muchos más que el pecado que cometió Adán. Así que para que Adán saliera de ahí, hermano, tuvo que haber el sacrificio de un animal y tuvo que derramarse la sangre para cubrir su vergüenza. Bueno, para que la mía fuera cubierta, no fue un animal, fue el Hijo de Dios. Quiero que tú y yo entendamos, hermano, el nivel de sacrificio que tuvo que hacer Dios para cubrir nuestra vergüenza. Lo que Dios tuvo que hacer por nosotros, porque la causa que hizo que Cristo fuera a la cruz, según Isaías, dice, fue nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestra maldad. Todo ello fue puesto sobre él. Así que hay una forma de que tú y yo estemos delante de Dios vestidos para la ocasión más gloriosa que va a tener el ser humano, que es conocer a su Creador. Y para aquel día Jesús murió por ti y por mí, para proveernos de vestiduras que nos pongan delante de Dios sin arruga, sin mancha, purificados, justificados, limpios. Porque si Dios nos llevara a su presencia hoy en el estado natural en el que vivimos, no nos iría nada bien. Tú y yo somos el producto de la gracia y misericordia del Padre a través de Jesucristo. Cierre un momento sus ojos y si usted pensó en el pecado de Adán y en lo suyo, se puede dar cuenta que Adán no fue peor que nosotros. Que Adán, hermano, solamente nos heredó una naturaleza de desobediencia, pero que todo el pecado que hemos cometido, todo el pecado en que nos gusta involucrarnos, requirió de que Dios enviara a su Hijo. Dice Juan, no es que me quiten la vida, es que mi Padre dijo que diera mi vida, y yo la he dado con gusto. Y dice Efesios, así como el marido ama a su esposa, así yo he amado a mi iglesia y me he entregado por ella, para santificarla, para limpiarla. Tú eres la iglesia. Cristo no murió en vano. Cristo no murió para crear una religión. Cristo murió, hermano, porque necesitábamos ser vestidos de una dignidad que no nos puede dar una marca. Cristo murió para limpiarnos, hermano, como dice Jeremías, para limpiarnos de aquello que no limpia ni el jabón ni la lejía. Esta mañana yo quiero invitarte a hacer una oración. Quiero invitarte, aleluya, a que puedas decirle, Señor, vísteme. Vísteme de ti, vísteme de esa santidad, vísteme de esa consagración, vísteme de esa limpieza. Porque mis ropas están sucias, porque mis ropas son de pecado. Señor, vísteme en la mente, vísteme en el corazón, viste mi alma, viste mi espíritu. Hermano, esta mañana tenemos una oportunidad de reconocer el sacrificio de Cristo sobre nuestras vidas para presentarnos limpios y sin mancha. Imagínate, cada que yo recuerdo todos los pecados que el Señor me ha perdonado, vuelvo al arrepentimiento, vuelvo a la gratitud, vuelvo a decir gracias. Muchas gracias, Señor. No lo merecía, pero lo has hecho porque has buscado evitarme la vergüenza. Él, hermano,
Él no quiere que camines con tu vergüenza de tu pecado. Él envió a su Hijo para morir por ti. Y si tú reconoces el sacrificio de Cristo sobre tu vida, entonces no serás avergonzado por el pecado cometido, sino vestirás ropas nuevas y limpias que Cristo Jesús te provee. Si usted quiere esas vestiduras, si usted quiere que la vergüenza de su pecado sea eliminada, venga al altar y hable con Dios. Y usted es quien debe personalmente decirle: Señor, este es mi pecado, límpialo. Señor, esta sería la vergüenza de mi vida, cámbiala, quítala. Pero eso es una decisión personal. No se esconda como Adán, sino dése la oportunidad de decir: hoy que estoy desnudo delante de mi Señor, voy a pedirle que me vista, porque envió a su Hijo para morir por mí. Mientras cantamos una alabanza, mientras adoramos a nuestro Dios, el altar se abre para que usted venga y ore, para que usted venga y hable respecto de su vida con el Señor. Aleluya.